Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Guerra García, estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este caso me dispongo a sustentar el proyecto desarrollado durante el curso de lenguajes de programación, dividido en 4 etapas. La primera etapa fue de exploración del lenguaje C# y el entorno de desarrollo, utilizando la plataforma .NET, que es una plataforma desarrollada por Microsoft que permite crear aplicaciones en lenguajes de programación como Visual Basic, C++, C#, F#. El entorno de desarrollo integrado IDE, que es una aplicación informática compuesta por diferentes herramientas que facilitan la labor de desarrollar software. Y se hizo una investigación sobre cuáles IDE se podían encontrar en el mercado. Hay muchos, se mencionan solamente algunos: Visual Studio, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, IDEA, BlueJ, entre otros. Visual Studio Community 2019 pues proporciona de manera gratuita un IDE para crear aplicaciones de diferente índole para Windows, Android, iOS, aplicaciones web, entre otras. El lenguaje de programación C# es un lenguaje orientado a objetos y desarrollado y estandarizado por Microsoft para crear aplicaciones informáticas. Hace parte de la .NET Framework y toma elementos de los lenguajes C y C++. En ese orden de ideas se desarrolló el curso, todo basado en el lenguaje de programación C# utilizando Visual Studio. En esta etapa exploratoria se descarga Visual Studio y se siguen los pasos sugeridos por Windows para poder desarrollar esto, y como producto final se entrega un mapa mental que nos permitió hacer el relacionamiento con la plataforma. Vamos a mirar el resultado de este elemento. Estamos cargando acá en el IDE. Visual Studio está abriendo el archivo. Y bueno, el resultado final es este. Entonces se ingresaron fotos, imágenes, se ingresaron pantallazos de la instalación y algunos elementos que corresponden a cuadros de texto donde se colocan los elementos necesarios pues como para explicar ahí las cosas. En la etapa número 2 se construyen interfaces gráficas haciendo manejo de estructuras condicionales como if, if-else, estructuras cíclicas while, do while, for each. También C# maneja reglas como array, matrices, listas, entre otros, y por ende pues se consultó sobre las excepciones y cómo se implementan en C#. Se define una excepción como una especie de error. Cuando un programa viola las condiciones semánticas del lenguaje, se genera una excepción. Esto corresponde a un error que surge mientras se ejecuta un programa. Cuando esto ocurre, la máquina virtual crea un objeto de clase excepción. Para el tratamiento de las excepciones se usa try-catch o se usa throw. C# acepta muchos tipos de datos, entre ellos double, byte, int, long, float, bool, char, string, que son como los más comunes, entre otros. En este caso me correspondió desarrollar una fase de probabilidad en donde se hallaba un factorial y se hacían operaciones entre conjuntos, específicamente intersección y unión. En ese orden de ideas se hizo uso de los elementos anteriormente mencionados y el resultado de este proyecto fue el siguiente. Bueno, para poder hallar el factorial se hizo uso del ciclo for. Aquí se hace una multiplicación iterativa, y para hallar el conjunto se hace uso de la clase hashed, que permite almacenar datos y no solamente almacenarlos, sino también identificar si yo le pido un dato y ya lo tiene almacenado. En ese orden de ideas se genera unión y se genera intersección en la aplicación. Vamos a mirar el producto final de este programa. Para generar el factorial se selecciona acá cualquier número y observen que él va generando el factorial. Y en los conjuntos
vamos a mirar acá Z, acá le voy a colocar Y, añadir acá, acá también le voy a colocar Y, y observen que para hacer la intersección me trae solo la Y, pero cuando le doy la opción de unión me trae Z y me trae Y. De esta manera se logra el objetivo de esta segunda fase, en donde se construyeron interfaces gráficas, pero además pues se hizo uso de elementos que ya mencioné. En la fase 3 ya empezamos a hablar de conexión de datos, entonces acá se utilizó lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. Se hizo uso de MySQL y de las sentencias create table, también select, insert, update, delete. Se hizo uso de ado.net, que es un conjunto de clases que nos exponen servicios para acceso a datos en .NET Framework. Connection, que se usa para hacer conexiones a un origen de datos. Command, que se ejecuta para una consulta en una base de datos. DayReader, para recuperar datos de solo lectura. Y Dayset, que trae un conjunto de datos que se vuelcan desde un proveedor externo, en este caso pues desde un servidor. Y también MySQL Client, que es un programa que nos sirve para comunicar la base de datos con la aplicación. En ese sentido, se utilizan todos estos elementos mencionados y en este caso pues desarrollé un software pequeño para el control de videos institucionales que tiene integrado un CRUD para crear, modificar, eliminar los datos que vaya generando, además también para hacer la búsqueda. Veamos cuál es el producto final de este proyecto. Bueno, entonces se habla de MySQL Connection, aquí lo llamamos MySQL Date y MySQL Client, y acá le hacemos un string de conexión. Las variables servidor, puerto, base de datos, usuario y password pues me sirvieron para hacer la cadena de conexión acá. MySQL Connection, y me dice que pues me conecte con la base de datos. En este lado del control de videos pues entonces ya se hace la selección de algunos datos para traer algunos datos y poderlos leer. Acá se genera el constructor, los getting y los setting, y en este caso en la form número 1 pues entonces ya lo que se hace es todo el proceso de colocar los datos dentro de la base de datos. Bueno, en ese orden de ideas, el producto final fue el siguiente: un software que me permite gestionar. Acá voy a colocar acá, la descripción nuevamente acá, otra vez acá, selecciono un video y lo abro, le digo crear, el registro ha sido guardado. Si yo vengo acá al directorio, observen que ya está el registro KKKKK, como ejemplo lo llamé de esa manera, y hay un autoincremento en la base de datos para el ID o el ID de este elemento, el número 46. Muy bien, si yo selecciono por ejemplo el 43 y lo voy a elegir, acá me permite reproducir el video. Correcto. Si yo selecciono acá el número 43 y le doy buscar, pues yo lo puedo modificar y colocarle, por ejemplo acá, la palabra ejemplo, y le digo modificar, registro modificado. Si yo vengo acá, buscar el 43, observen que ya me aparece ejemplo. Asimismo me permite eliminar este registro. Si yo vengo acá, voy a buscar el 43 y ya no me permite buscar. También puedo buscar por palabra clave, por ejemplo, busquemos pista, palabra pista. ¿Sí? Me permite elegir el video y nuevamente reproducir. Bueno, esta fue la tercera fase, y en esta tercera fase entonces lo que se hizo fue conectar bases de datos. Para la cuarta fase se hizo uso de las aplicaciones web del término Grid View, que es una vista que muestra una lista de elementos o una tabla de elementos. Utilizamos también la parte de conexión con MySQL, Connection, DayAdapter, DaySet, y en ese sentido entonces como producto final se tiene una aplicación web sencilla en donde se explica qué es la aplicación, donde se ponen los datos del desarrollador y se trae la base de datos
de ese gestor de videos que anteriormente les mencioné. Vamos a mirar cómo se dio el producto terminado de este proyecto. En ese sentido, entonces acá se coloca la cadena de conexión también, se coloca un grid view y se desarrolla en lenguaje HTML y CSS algunos elementos para mejorar la presentación que ya les voy a mostrar. Miremos acá está por ejemplo el nombre. Esto es una cosa predeterminada ya de la aplicación, pero acerca de si lo gestioné, y acá muestra pues como la información de la aplicación y se observa que se le aplica un poco de HTML y CSS. Lo mismo acá, la información del desarrollador, y por último traemos el grid view. Como podemos ver, ya está incluido también el dato o el registro que acabamos de colocar, que era acá, y los demás que eliminamos pues ya no están. Bueno, en ese orden de ideas, esa fue la etapa 4, y como conclusiones de este proyecto tenemos que el lenguaje de programación C# es dinámico y contiene los elementos necesarios para crear soluciones informáticas que apalanquen el crecimiento de las organizaciones. Las interfaces facilitan el proceso de desarrollo, ya que se incluyen dentro del framework como una solución prediseñada. Las bases de datos son fundamentales para garantizar la permanencia y actualización de los datos de un software en el tiempo. Ado.net es una herramienta importante para la conexión de aplicaciones con bases de datos. Es importante conocer el lenguaje de definición y manipulación de datos y la forma de conectar las aplicaciones a través de este. El reconocimiento de los conceptos básicos para la construcción de aplicaciones web es necesario para el entendimiento del lenguaje de programación. Muchas gracias por su atención.